parece que tiene una mano negra. Hay algo que está raro por donde lo mires. Por eso esto puede ser una hipótesis que la llevó a la muerte. Estamos hablando de un sabotaje, o sea, quererle hacer un daño a ella. Entra en una tragedia de vida porque entonces cuando apenas se está levantando, se casa con otro hombre, termina en la cárcel. ¿Cómo pudo pasar este accidente? Se usa una especie de explosivo, una especie de amonio, que puede estar oculto hasta en una botella de Coca-Cola en la nevera del avión. Y no está ya ocasionando una explosión como la dinamita, sino que puede provocar un hueco en el avión. En mi opinión, la muerte de Jenny Rivera no fue un accidente, fue un asesinato. En este Francairo sin libreto, edición especial, continuamos la investigación de la misteriosa muerte de Jenny Rivera. La periodista Marian de la Fuente, conocida a nivel internacional, en exclusiva nos revela datos de su investigación sobre la muerte de Jenny Rivera, que han despertado a nivel mundial la posibilidad de que la diva de la banda fue asesinada por los carteles del narcotráfico. Obviamente, claro, lo más fácil es decir, fue un accidente, el piloto tenía 78 años, el otro chico no tenía la experiencia suficiente, pero cuando ya empiezan a salir a luz pública declaraciones como de las autoridades mexicanas, como que Jenny Rivera estaría intentando comprar ese aparato y que estaba aprovechando ese vuelo a las 4 de la mañana, después de un concierto, con sus 3 de sus más íntimos allegados, para saber si podría comprar ese avión, caray, o sea, no hace falta ser Albert Einstein como para darse cuenta que existen muchas horas del día y muchos momentos del día para probar un avión que tú quieres comprar. Además, un avión que tenía exactamente, creo que eran 45 años o 44 años de vuelo y que ya había tenido sus dificultades. Es difícil creer eso, pero también es difícil creer todas las circunstancias que rodean este accidente. Y muchos de ellos dicen que ese tipo de avioneta, ese tipo de avión privado en el que viajaba Jenny, en el momento que le fallan cualquiera de sus 2 turbinas, tiene aproximadamente 2 minutos, entre 1 minuto y medio y 2 minutos, en el que está planeando en el aire antes de caer, en el caso de que hubiera sido un fallo de las turbinas. En esos 2 minutos ellos hubieran tenido, lo primero que hacen, a pesar de los nervios, a pesar de que mucha gente diga, bueno, es difícil pensar qué haría uno en esas circunstancias, pero los pilotos experimentados saben que en esos 2 minutos está la posibilidad de la supervivencia, porque si ellos van a caer en una zona boscosa, lo primero que van a querer es que si salen con vida sean encontrados. Nunca se ejecuta ese Mayday, nunca se ejecuta esa llamada de emergencia. Simplemente el avión desaparece del radar, por lo que muchas personas que están en torno a esta investigación empiezan también a pensar en la posibilidad de que haya podido explotar el aparato. Continuamos con la investigación de la misteriosa muerte de Jenny Rivera. Quiero que los televidentes entiendan quiénes son el grupo narcotraficantes llamado Z, quienes muchos alegan que ellos están involucrados en la muerte de la diva de la banda. Los Z son un grupo de élite, son un grupo de paramilitares de élite, han estado entrenados yo te diría que en las mejores organizaciones de defensa y de ataque, incluso aquí en los Estados Unidos. Son gente que en un principio trabajaban con el Chapo Guzmán, que era otro de los líderes del narcotráfico en México, pero que llega un momento en que se hacen fuertes, se superan, empiezan a controlar ellos mismos el negocio del narcotráfico, se empiezan a hacer mucho más sanguinarios. Realmente muchos temen hablar de los Zetas. Como nos dijo la periodista, son una organización de crimen organizado y se encuentran en cualquier parte del mundo. No podemos obviar que se ocultan muchas verdades que han salido a la luz, aunque muchos periodistas han mantenido silencio. Marian de la Fuente continúa rompiendo el silencio. Veamos. Yo creo que el accidente, la muerte, el asesinato de Jenny Rivera, porque hasta este momento no sabemos qué término utilizar hasta que las autoridades realmente sean las que lo determinen. Lo que sí te puedo decir que ha abierto una caja de Pandora en la que han salido muchos vientos. Y algunos de esos vientos nos llevan precisamente pues, al narcotráfico, pero sobre todo nos llevan a la corrupción del sistema. Y es algo a lo que los periodistas a veces no nos queremos enfrentar, ni los periodistas ni la propia opinión pública, ¿no? Es algo que hacemos como el avestruz, lo sabemos, pero como personalmente no nos molesta, escondemos la cabeza y es preferible hablar del vestido tan lindo que llevaba Jenny Rivera, decir que podía existir esta posibilidad. Los seres humanos somos a veces así de fáciles, ¿no? Realmente es mucho más fácil pensar que esta muerte fue un accidente, pero con tantas evidencias que provocan tantas preguntas sin respuestas, es imposible omitir
que pudiera ser un asesinato. También se alega que muchos de los grupos de banda en México y Los Ángeles son utilizados para lavar dinero de los narcotraficantes. ¿Cómo lo hacen? Marian de la Fuente nos comenta. Mucho más importante que la droga les es tener el dinero limpio, es decir, tener activos, tener cash con el que puedan seguir comprando y con el que puedan seguir corrompiendo. No hay que rasgarse las vestiduras con lo que voy a decir, pero gran parte de las campañas políticas están financiadas con el dinero del narcotráfico. En pocas ocasiones trasciende de forma que se pueda poner sobre una mesa pública y se pueda hablar de ello. Y lo hacen a través de contratos de deportistas de élite, que son nominales, que tienen patrocinios, que les es difícil saber de dónde viene toda esa cantidad inmensa de dinero. Lo hacen a través de artistas que tienen acceso a la taquilla, que pueden decir que vinieron 700.000 personas o vinieron 7, pero que cuando traen ese dinero a este país es porque yo llené un estadio en Monterrey, en Tijuana o donde fuese. Ese es el dinero que aprovecha el narco para introducir en los Estados Unidos de forma legal. Pero se hace también a través de productores de discos independientes que dicen que venden 7 unidades o venden 7 millones de unidades. Lo hacen a través de gruperos, que decir, este negocio es mucho más amplio de lo que imaginamos. Y algo mucho más importante, lo hacen a través de las entidades financieras que se supone que son los búnkers, que se supone que son las que protegen. Bueno, pues déjame decirte que el mayor banco de Europa, el HSBC, tuvo que pagar una multa de muchísimos millones de dólares por culpa de reconocerse que había lavado 881 millones procedente del narcotráfico mexicano y colombiano, que Wachovia, ahora Wells Fargo, también reconoció públicamente haber lavado dinero del narcotráfico. El Banco de América, hay un montón de instituciones financieras que han lavado dinero del narcotráfico, han pagado multas millonarias y no ha habido un solo detenido. Realmente esto es un secreto a voces y, como nos dice la periodista Marian de la Fuente, no ha habido ni un solo detenido. Muchos se preguntan si este accidente realmente fue un asesinato por medio de una explosión, ¿cómo pudiese realizarse este crimen? Pues Marian de la Fuente nos explica lo fácil que es explotar una avioneta con un simple líquido. Veamos. Se usa una especie de explosivo, una especie de amonio, que es un gel, que puede estar oculto hasta en una botella de Coca-Cola en la nevera del avión. Cuando ese gel alcanza una presión necesaria, inmediatamente estalla. Y no estalla ocasionando una explosión como la dinamita, sino que puede provocar un hueco en el avión. Y ese mismo hueco en el avión, ese mismo agujero que se hace en el avión en el lugar donde ha explotado, es el que despresuriza el aparato y hace obviamente que se desintegre. Hay otro dato curioso sobre eso, que a mí al menos me ha llamado la atención. El pastor que ve ese resplandor en el cielo y que va inmediatamente al lugar donde están los restos del avión, la mayor parte de los restos del avión, inmediatamente va a una población cercana, creo que se llama Huacuna o algo así, muy chiquitita, pero que tiene una comisaría de policía. Y ese día todos los policías de esa comisaría estaban consignados, no había nadie, ningún policía que pudiera atender esa llamada. Por eso las autoridades se demoran cerca de 4 horas en llegar al lugar del accidente. En esas 4 horas, obviamente, pudo pasar cualquier cosa. Estas evidencias pues nos hacen cuestionar la muerte de la diva de la banda, accidente o sabotaje. Existe otra incógnita. ¿Quién es Cristian Esquino? Un hombre perseguido por la DEA y investigado por el gobierno mexicano. Lo relacionan con la muerte de Jenny Rivera. ¿Quién es él? Veamos. Todo parece que tiene una mano negra. Hay algo que está raro por donde lo mires. Y es lo que te lleva a pensar que quizá, por eso esto puede ser una hipótesis que la llevó a la muerte. Cristian Esquino es una persona que ya desde hace casi 20 años estaba siendo investigado por la DEA. Es una persona que tiene un amplio récord delictivo, no solamente en los Estados Unidos, sino también en México. Es una persona que aceptó haber cambiado las bitácoras de los aparatos para hacerlas más atractivos a posibles vendedores. Es una persona que vendió jets a los narcotraficantes para después estos mismos transportar cocaína desde México, desde Colombia hasta la Florida. Es decir, es una persona que ya tenía nexos con el narcotráfico, pero hasta donde yo he podido saber incluso,
Cristian Esquino tuvo una relación muy directa con el Chapo Guzmán, con el propio Chapo Guzmán, porque su familia ya desde comienzos de sus andaduras habría vendido aparatos al Chapo Guzmán. En concreto se habla de 13 aparatos que podrían haber estado involucrados en el traslado de estupefacientes a los Estados Unidos. Es decir, es una persona que conoce perfectamente cómo se mueven estas mafias, y qué curioso, caray, que sea justo el propietario del avión en el que muere Jenny Rivera. Este hombre ahora está siendo investigado en México porque Al-Assad, el hijo de Gaddafi, aparentemente iba a utilizar uno de sus aviones para ser trasladado a México. Él se lo dice a las autoridades, y las autoridades en México inmediatamente abren una investigación, lo detienen y quieren saber qué es lo que ha pasado y cuáles son los nexos también que se tendría con el gobierno de Gaddafi. Un misterio que quizás nunca sabremos la verdad, pero lo cierto es que en cada ángulo de la investigación realmente surgen más preguntas. Ahora, pensemos por un momento, si esto realmente fue un acto criminal por los narcotraficantes y el lavado de dinero, ¿por qué tenían que eliminar a Jenny Rivera? Escuchemos. Ese carácter que Jenny Rivera tenía pudo ser otra de las cosas que más miedo le dio a la banda organizada, ¿no? El que contara demasiado de lo que sabía, porque hasta este momento todo se había mantenido, digamos que en su hogar, en la tranquilidad de su hogar, pero después de un divorcio y después de lo que estaba pasando, nadie podría asegurar que Jenny Rivera, como era Jenny Rivera, no hiciera pública ninguna de las declaraciones que ella sabía. Cuando ella hizo público después de su divorcio que ella no era una mujer, era una mujer honrada, y que ella era demasiado mujer para soportar tener que pasar por situaciones que ella consideraba que no estaban claras y que no le gustaban. Ella hablaba en plural. Inmediatamente la opinión pública empezó a pensar que podía ser el famoso ese affair con la hija. Pero quiero decir, nadie estuvimos presentes, nosotros no lo sabemos. Nosotros rápidamente, o la prensa del corazón apuntó hacia ese terreno. Pero tal vez Jenny Rivera estuviera hablando de otras cosas en su entorno que no le gustaban, que le parecían mal y en las que ella no quería participar. A raíz de una investigación que se hace en el ICE en el año 2010, una de las personas que participaba activamente de esas investigaciones y que estaba rodeando, por así decirlo, la investigación, me cuenta que en un interrogatorio traen a 2 testigos de México. Uno de ellos era el secretario personal de Miguel Treviño, Z40, alias Z40, el jefe de los Z, en el cual en esas entrevistas habla específicamente de ciertos personajes que rodeaban la vida de Jenny Rivera, y hablan concretamente de Jenny Rivera y cómo esta mujer chiquita pero con los pantalones bien puestos habría sido una de las primeras personas en trascender, que habría dicho no a ese negocio ilegal. Hay que decir que la periodista Marian de la Fuente es una periodista muy valiente, ya que miles de periodistas a través de la historia han muerto por consecuencias de revelar lo que el crimen organizado ha querido mantener en silencio. En este Francairo sin libreto, edición especial, continuaremos investigando la misteriosa muerte de Jenny Rivera. En breve, regresamos.